Nadie ha estado nunca en el espacio. ¿Qué opinas? Ahora mismo, en tu mente, quizás visualices a Yuri Gagarin surcando el espacio en su cohete, con su famoso Poyejali. Calma tu imaginación, la realidad es más compleja. No hablaremos de la conspiración lunar, según la cual el programa Apolo fue un montaje, sino de la propia definición del espacio. Recuerda el curso de geografía, especialmente la sección sobre la atmósfera terrestre. ¿Recuerdas sus capas? Empezamos por la troposfera, nuestro hogar, que se extiende hasta los 8 a 18 kilómetros de altitud dependiendo de la latitud. Aquí se forman los ciclones y anticiclones, y se produce la turbulencia atmosférica, tan temida por los pasajeros de avión en su primer vuelo. Luego está la estratosfera, que se extiende de los 11 a los 50 kilómetros. Los científicos del siglo XIX creían erróneamente que era el límite de la atmósfera. Su temperatura es de unos menos 55 grados. Recuerda las impactantes imágenes del aeropuerto de Kabul. Aquellos desesperados que se aferraban al fuselaje de un avión no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir a la falta de oxígeno a esa altitud. La estratosfera también contiene la capa de ozono, que nos protege de la radiación solar. La siguiente capa es la mesosfera, situada entre los 50 y los 90 kilómetros. Hasta hace poco se consideraba el último límite atmosférico antes del espacio. Pero esto no es del todo cierto. La diferencia radica en los modos de vuelo. Hasta los 100 kilómetros se puede volar utilizando la fuerza de las corrientes de aire, por encima. Solo son posibles los vuelos espaciales. No hay una definición clara de dónde termina la atmósfera y empieza el espacio. Por lo tanto, cada uno establece sus propios criterios. Ni Richard Branson ni Jeff Bezos han estado realmente en el espacio. Simplemente realizaron un costoso vuelo turístico alrededor de la Tierra. Dejemos que los multimillonarios resuelvan sus dilemas morales. Subamos a la termosfera, donde reina el silencio absoluto. Las moléculas chocan entre sí. Aquí se producen las auroras boreales. Aquí cruzamos la línea de Kármán, a 100 kilómetros de altitud, considerada por algunos como el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior. Esta línea marca también el límite superior de los estados terrestres. Más allá, la atmósfera es tan tenue que la aviación aerodinámica se vuelve imposible. La velocidad necesaria para generar sustentación supera la primera velocidad cósmica. Esta división en capas sirve más para clasificar los medios de transporte que para definir los límites del espacio. Sin embargo, alcanzar la línea de Kármán se considera formalmente un vuelo espacial. Los primeros en cruzarla fueron los cohetes balísticos alemanes V-2, diseñados por Wernher von Braun. Volvamos a la termosfera, que comienza entre los 80 y 90 kilómetros y alcanza los 700 a 800 kilómetros de altitud. Aquí solo son posibles los vuelos balísticos. Se encuentran los cinturones de radiación, muy dañinos para la salud. La temperatura varía de menos 73 grados a más 1700 grados. ¿Por qué tanto calor? La velocidad de las partículas determina la energía y el calor que generan. Los rayos ultravioleta y X, al impactar con las pocas moléculas de aire, las aceleran a velocidades increíbles. Aunque la temperatura es alta, el aire es tan enrarecido que se sentiría un frío glacial. A pesar de la poca densidad, estas partículas de alta velocidad pueden dañar incluso satélites. ¿Dónde empieza entonces el espacio? La exosfera, situada a unos 1000 kilómetros, es la parte superior de la termosfera, donde las auroras se desvanecen. Aquí, el gas está muy enrarecido y se escapa al espacio. A unos 3500 kilómetros, la exosfera se mezcla con el vacío espacial, que no está completamente desprovisto de partículas, como átomos de hidrógeno. En estas altitudes hay otro cinturón protector que atrapa la radiación ultravioleta. La estancia prolongada por encima de los 500 a 1000 kilómetros solo es posible, después de la muerte. La exosfera contiene átomos de hidrógeno y helio, los gases más ligeros que ascienden como el vapor sobre una olla hirviendo. La exosfera es un puente entre la Tierra y el espacio. Las partículas son escasas, pero muy veloces. Pueden viajar miles de kilómetros antes de colisionar. ¿Dónde termina la exosfera? Los libros de texto suelen indicar 10.000 kilómetros, pero no hay un límite preciso. Yuri Gagarin solo cruzó la línea de Kármán. Esto no resta mérito a su hazaña, pero la atmósfera terrestre se extiende mucho más allá. Incluso en la Luna hay partículas de hidrógeno y helio.
Los especialistas de la NASA que lanzaron el programa Apolo se equivocaron. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, al pisar la Luna, no llegaron al espacio exterior. Sorprendente, ¿verdad? La magnetosfera terrestre, donde la influencia del campo magnético es apreciable, se extiende a 630.000 kilómetros, la Luna, a 384.000 kilómetros, está dentro de ella. Por tanto, los primeros humanos en llegar al espacio exterior serían los futuros colonizadores de Marte. Nuestra atmósfera es mucho más extensa de lo que parece.